En el momento en que todo empezó a romperse de verdad, Aloan tenía 33 años y llevaba una vida que había aprendido a construir en silencio. Vivía sola en un departamento pequeño pero completamente suyo, pagado con años de disciplina casi obsesiva, listas escritas a mano y renuncias que nadie vio. Trabajaba como archivista senior en la Sociedad Histórica de la ciudad, un lugar donde el tiempo parecía detenido y donde cada objeto tenía una historia que alguien había decidido olvidar. Aquella etapa de su vida estaba marcada por rutinas precisas, mañanas iguales y una calma que no era felicidad plena, sino estabilidad conquistada. Venía de una familia con la que había cortado contacto hacía años, no por rabia, sino por cansancio emocional. Había aprendido que alejarse también podía ser una forma de cuidarse. Ese día, cuando revisaba documentos antiguos y el polvo le manchaba las manos, todavía creía que el pasado estaba bajo control. Desde niña, Aloan había entendido que en su familia el amor nunca era gratuito. Sus padres siempre parecían personas impecables frente a los demás. Un padre abogado reconocido, con voz firme y reputación intocable, y una madre que se movía con naturalidad entre eventos elegantes y sonrisas calculadas. Pero dentro de casa la dinámica era distinta, hecha de silencios incómodos y expectativas imposibles. Aloan era la hija que no encajaba, la que preguntaba demasiado, la que prefería los libros viejos a los contactos correctos, mientras su hermano menor representaba el futuro que ellos deseaban mostrar. Ella era vista como una anomalía que debía corregirse. Creció escuchando que su sensibilidad era debilidad y que sus elecciones académicas eran una pérdida de potencial. Cuando decidió irse de casa con una sola maleta, años atrás, nadie intentó detenerla. Esa indiferencia fue, durante mucho tiempo, la herida más profunda que creyó haber superado. La notificación no llegó con drama, ni con una escena cinematográfica. Llegó como llegan las cosas que de verdad destruyen por dentro, en un sobre blanco, sin urgencia aparente, mezclado con propaganda del edificio y una factura que Aloan ya esperaba. Era una tarde de martes, de esas en las que el cielo tiene un gris sin carácter y el ascensor huele a metal caliente. Aloan subió con el sobre en la mano. Dejó las llaves en el plato de cerámica que había comprado en un mercadillo y por costumbre ordenó el correo por tamaños antes de abrir nada. Ese pequeño ritual era su manera de recordarse que controlaba su vida. Cuando vio el sello del tribunal, sintió una punzada seca en el pecho, como si el cuerpo se hubiera adelantado a la mente. No era miedo puro todavía, era algo más extraño, la sensación de que alguien había encontrado su dirección sin permiso. Se sentó en la mesa, esa mesa de madera con una esquina desgastada, y abrió el sobre con un cuidado casi religioso, como si temiera que el papel pudiera cortarla. El texto era frío, legal, lleno de palabras que no estaban hechas para humanos. Aloan leyó 2 veces, luego una tercera, porque su cerebro se negaba a aceptar el contenido. Sus padres habían solicitado una curatela, una especie de tutela judicial, alegando que ella era incapaz de manejar sus bienes, emocionalmente inestable, propensa a decisiones irracionales. El documento hablaba de protección, de bienestar, de administración responsable. Lo que Aloan sintió, sin embargo, fue una invasión absoluta, una mano invisible entrando en su casa y tocando sus cajones. Le temblaron las piernas, no de fragilidad, sino de indignación acumulada. Se quedó inmóvil, con el papel en la mano, escuchando el zumbido del refrigerador y el ruido lejano de un vecino arrastrando una silla. Lo más perturbador no era solo la acusación, sino el descaro. Ellos no sabían nada de su vida real, y aún así intentaban narrarla por ella. Aloan pensó en todo lo que había construido sin testigos. El apartamento pagado, las cuentas organizadas, las inversiones. Pequeñas pero constantes. Y sintió por primera vez en años el mismo tipo de asfixia que sentía de niña cuando su madre le corregía la postura delante de invitados. Esa noche casi no durmió, no porque llorara o entrara en pánico, sino porque su mente empezó a trabajar con una claridad incómoda, repasando cada detalle de los últimos años como si estuviera armando un inventario interno. Se levantó varias veces a revisar documentos, a abrir carpetas físicas que guardaba en una caja ignífuga, escondida detrás de libros viejos, a comprobar números que ya conocía de memoria. Cada extracto bancario era una confirmación silenciosa de que había sido cuidadosa, de que nada en su vida era improvisado. Y aún así, ahí estaba ese papel, diciendo que no era suficiente, que no era competente,
que necesitaba ser administrada. Aloan sintió algo romperse por dentro, no en forma de lágrimas, sino como una decisión firme que empezaba a tomar cuerpo. Entendió que esta vez no bastaba con mantenerse al margen, que el silencio ya no iba a protegerla. El ataque no era emocional, era legal, y por primera vez en mucho tiempo, supo que tendría que exponerse. Al día siguiente llamó a una abogada especializada en curatelas abusivas, alguien cuyo nombre había guardado hacía años, casi como un seguro emocional. La oficina olía a café recalentado y papel recién impreso, y Miranda Shaw tenía esa forma de mirar que no juzgaba, solo evaluaba. Aloan habló despacio, midiendo cada palabra, como si todavía temiera exagerar. Cuando terminó, Miranda no se mostró sorprendida, y eso, de alguna manera, fue lo más perturbador. Le explicó con calma que este tipo de procesos no siempre nacen del cuidado, sino del control, y que muchas veces esconden crisis financieras profundas en quienes los inician. Aloan salió de esa oficina con una carpeta nueva bajo el brazo y una sensación extraña. Miedo, sí, pero también una lucidez que nunca había tenido frente a su familia. Mientras caminaba por la acera, pensó: ¿en cuántas personas estarían leyendo algo así algún día? No sabía quién estaba del otro lado de esta historia ahora, pero si alguien había llegado hasta aquí, tal vez podía decir desde dónde leía. A veces, incluso en medio de un proceso legal frío, saber que no estás completamente solo cambia la forma en que respiras. Conforme los días avanzaron, la defensa empezó a tomar forma como una estructura silenciosa pero sólida. Aloan pasó tardes enteras revisando archivos que no tenían nada que ver con su trabajo habitual, sino con su propia vida. Contratos de compra, certificados de inversión, recibos antiguos que había guardado por pura costumbre. Había fechas, firmas y decisiones que incluso ella misma había olvidado, y volver a verlas le provocó una mezcla rara de orgullo y cansancio. Cada documento era una prueba de autonomía, pero también un recordatorio de lo sola que había estado al construir todo aquello. Mientras tanto, Miranda iba armando el caso con precisión quirúrgica, explicándole que el tribunal no se dejaba convencer por discursos emocionales, sino por hechos repetidos, coherentes y verificables. Aloan escuchaba con atención, pero por dentro empezaba a comprender algo más profundo. Sus padres no solo desconocían su presente, sino que nunca se habían interesado en conocerlo. Esa omisión, más que la demanda, era lo que empezaba a doler de verdad. La primera grieta real apareció cuando Miranda mencionó, casi como al pasar, que había detectado movimientos financieros extraños vinculados a sus padres, refinanciaciones constantes, préstamos encadenados, inversiones fallidas que no encajaban con la imagen de estabilidad que siempre habían proyectado. Aloan sintió un escalofrío lento recorrerle la espalda, no por sorpresa, sino por confirmación. De pronto, muchas conversaciones del pasado cobraron otro sentido. Las preguntas insistentes sobre su trabajo, los comentarios disfrazados de preocupación por su futuro, el repentino interés por saber si tenía propiedades o ahorros. Todo había sido una evaluación silenciosa. Sentada frente a la ventana de su departamento, mirando cómo anochecía sobre los edificios, Aloan entendió que el intento de curatela no era un acto de cuidado tardío, sino un movimiento desesperado. Y esa revelación, lejos de debilitarla, le dio una claridad incómoda pero poderosa. Ya no estaba defendiendo solo su dinero. Estaba defendiendo su derecho a existir sin ser utilizada. La citación para la audiencia llegó pocas semanas después, con una fecha marcada en rojo que empezó a ocupar espacio en cada uno de sus pensamientos. Aloan no le contó a nadie más allá de lo estrictamente necesario. No buscó apoyo emocional ni hizo llamadas dramáticas. En su lugar, ajustó su rutina como si se preparara para una tormenta prevista. Durmió mejor, comió con más cuidado, redujo cualquier cosa que pudiera desordenarla por dentro. En el trabajo nadie notó nada extraño. Seguía clasificando documentos, restaurando papeles frágiles, anotando fechas con la misma letra pequeña y precisa. Pero por dentro, cada gesto tenía un peso distinto. Había algo irónico en todo aquello. Pasaba los días preservando historias ajenas mientras la suya estaba siendo reescrita por otros. En los silencios largos del archivo entendió que su calma no era indiferencia, sino entrenamiento. Llevaba toda la vida preparándose para este tipo de confrontación, incluso sin saberlo. El día que vio a sus padres por primera vez después de años fue en una sala de mediación previa,
un espacio neutral que olía a desinfectante y nervios ajenos. Ellos llegaron juntos, vestidos como siempre, con esa elegancia que no dejaba ver grietas. Su madre evitó mirarla directamente. Su padre sostuvo la cabeza en alto, como si estuviera entrando a un despacho propio. No hubo saludo real, solo una tensión espesa que ocupó el aire entre los tres. Aloan se sorprendió de algo muy concreto. No sintió miedo. Sintió distancia. Los observó como quien examina un documento antiguo, tratando de entender el contexto sin dejarse arrastrar por la emoción. Mientras los escuchaba hablar de preocupación y responsabilidad, notó cómo sus palabras no coincidían con sus gestos, cómo no sabían nada de su vida cotidiana. En ese momento, Aloan supo que el juicio no iba a tratar sobre su capacidad, sino sobre quién tenía derecho a definirla. La audiencia formal comenzó temprano, en una sala demasiado iluminada para una situación tan cargada. Aloan se sentó junto a Sino Sintosins, Miranda con la espalda recta y las manos apoyadas sobre una carpeta que contenía años de decisiones bien pensadas. Del otro lado, sus padres parecían cómodos, casi confiados, como si aquel espacio les perteneciera por derecho natural. El abogado de ellos habló primero, usando un tono condescendiente, describiendo a Aloan como una mujer aislada, emocionalmente frágil, incapaz de sostener relaciones estables y por lo tanto poco confiable para manejar patrimonio. Cada frase era una versión distorsionada de su historia, presentada con seguridad y sin pudor. Aloan escuchaba sin interrumpir, con una serenidad que sorprendía incluso a ella misma. Sentía el pulso firme, no porque no le afectara lo que decían, sino porque había aprendido a no reaccionar ante narrativas que no la representaban. Ese silencio, otra vez, se convertía en su forma de resistencia. Cuando llegó el turno de la defensa, el ambiente cambió de manera casi imperceptible. Miranda no elevó la voz ni dramatizó. Simplemente empezó a presentar hechos. Estados financieros ordenados. Constancia laboral continua. Declaraciones de colegas que describían a Aloan como meticulosa, confiable y estable. Aloan observaba al juez mientras escuchaba, notando cómo la expresión de interés reemplazaba poco a poco la neutralidad inicial. Cada documento era una grieta más en el relato de incapacidad que habían intentado imponerle. En medio de esa exposición, Aloan sintió algo parecido a una liberación silenciosa. No tenía que convencer a nadie con emociones, su vida hablaba por ella. Y mientras los números y fechas llenaban la sala, se dio cuenta de que esa historia que sus padres nunca quisieron conocer, estaba siendo contada por primera vez en un espacio donde ya no podían controlarla. La verdadera ruptura llegó cuando Miranda solicitó que se leyera el inventario completo de los bienes de Aloan, algo que el abogado contrario había minimizado con una sonrisa anticipada. El primer silencio pesado cayó cuando se mencionó el apartamento en el que vivía, completamente pagado. Luego otro, cuando aparecieron los registros de una segunda propiedad adquirida años atrás como inversión silenciosa, sin hipotecas ni socios. Aloan no miró a sus padres, pero percibió el cambio en el aire, ese tipo de incomodidad que no se puede disimular con elegancia. La lista continuó con cuentas de inversión diversificadas, fondos estables, decisiones conservadoras pero constantes, nada extravagante, nada impulsivo. Solo coherencia. Cada cifra desmontaba, una por una, las palabras inmadura e incapaz que habían usado para describirla. En ese momento, Aloan sintió una mezcla extraña de exposición y alivio, como si por fin alguien estuviera leyendo su vida en voz alta con el tono correcto. Pero lo que terminó de quebrar la escena fue la mención del acervo personal que Aloan había construido en paralelo a su trabajo formal. Documentos históricos raros adquiridos legalmente en subastas menores, mapas antiguos, restaurados por ella misma, correspondencia original de figuras locales olvidadas, piezas que no tenían solo valor económico, sino histórico. Incluso apareció el registro de un automóvil clásico que había restaurado en silencio durante años, pieza por pieza, como un proyecto personal de paciencia y cuidado. La cifra final superaba ampliamente lo que cualquiera en esa sala había imaginado. Aloan no sonrió, no celebró, simplemente respiró hondo. El rostro de sus padres reflejaba algo nuevo, una mezcla de sorpresa y desorientación que no venía del dinero, sino de la evidencia brutal de que no sabían absolutamente nada de quién era su hija. En ese instante quedó claro para todos que la curatela no había sido un acto de amor tardío, sino un intento desesperado de apropiarse de una vida que ya no les pertenecía.
El juez pidió un receso breve, pero el daño ya estaba hecho. Cuando regresó, su tono fue distinto, más firme, menos distante. Señaló contradicciones claras en el argumento de los padres, la falta de pruebas reales sobre incapacidad y, sobre todo, la intención evidente de controlar bienes que no comprendían ni habían ayudado a construir. Alloan escuchaba con una calma que le sorprendía incluso a ella misma, como si algo muy antiguo se estuviera acomodando por dentro. La solicitud de curatela fue rechazada con perjuicio, impidiendo que se presentara nuevamente bajo los mismos fundamentos. Además, el juez ordenó abrir una investigación por mala fe procesal y solicitó revisar la conducta del abogado que había impulsado la demanda. No hubo dramatismo en la sentencia, pero sí una claridad contundente. Alloan sintió que, por primera vez, una autoridad externa validaba algo que ella siempre había sabido, que su vida era legítima, suficiente y propia. Al salir del tribunal, no hubo confrontación final ni palabras pendientes. Sus padres se marcharon rápido, con esa dignidad rígida que se sostiene solo mientras nadie la cuestiona. Alloan se quedó unos segundos más, observando cómo la gente recogía papeles, cómo el lugar volvía a su normalidad burocrática. Miranda le dijo algo sobre los próximos pasos legales, pero Alloan apenas escuchó. Sentía un cansancio profundo, de esos que no vienen del cuerpo, sino de haber sostenido una tensión durante años. Afuera, el aire parecía distinto, más liviano. Caminó varias cuadras sin rumbo, notando detalles pequeños: el sonido de los pasos, el reflejo del sol en una ventana, la sensación de no estar siendo observada. No era euforia. Lo que sentía era algo más estable. La certeza de que había cerrado una puerta que nunca debió volver a abrirse. Las semanas posteriores fueron extrañamente silenciosas, como si el mundo hubiera bajado el volumen después de tanto ruido interno. Alloan volvió al trabajo, a las mesas largas del archivo y al olor familiar del papel antiguo. Pero algo había cambiado en la forma en que ocupaba su propio cuerpo. Ya no se encogía al escuchar su apellido ni sentía esa vigilancia invisible que la acompañó durante años. Empezó a ordenar su casa con otra intención, no para protegerse, sino para quedarse. Revisó cajas viejas sin prisa, decidió qué conservar y qué soltar, como si ese gesto físico fuera también emocional. En ese proceso, entendió que no solo había ganado un juicio, había recuperado el derecho a narrarse sin interrupciones. Si esta historia te toca de alguna manera, compártela. Nunca sabes quién puede estar viviendo algo parecido en silencio y necesita ver que es posible salir de ahí sin perderse a uno mismo. Con el tiempo, Alloan tomó decisiones que antes habría postergado indefinidamente. Prestó parte de su acervo personal a un museo local, no por reconocimiento, sino porque entendió que preservar también era compartir. Su nombre empezó a aparecer en pequeños artículos académicos, en catálogos, en conversaciones profesionales donde ya no era la hija de, sino una especialista respetada. Con su hermano estableció límites claros, sin discursos largos ni explicaciones innecesarias, lo justo para no repetir viejos patrones. Emocionalmente permitió algo que antes le parecía peligroso: sentirse orgullosa, no de una victoria puntual, sino de la vida construida paso a paso, sin aplausos. Alloan aprendió que el silencio no siempre es ausencia, a veces es estrategia, y que la autonomía más poderosa es la que no necesita ser demostrada. Vivía, por fin, sin miedo y sin vigilancia, sabiendo que nada de lo que había creado podía volver a serle arrebatado. Con el paso de los meses, Alloan empezó a notar algo que no había anticipado: el duelo. No por la pérdida de una relación reciente, sino por la confirmación definitiva de que los padres que había esperado durante años nunca habían existido. Ese duelo no fue ruidoso ni visible. Se manifestó en detalles pequeños, como una tarde en la que encontró una foto antigua y no sintió nada, o una llamada que no hizo y tampoco lamentó. Aprendió que aceptar esa ausencia era parte del cierre, que no todo dolor necesita reconciliación para sanar. En lugar de llenar ese espacio con explicaciones, lo llenó con presencia: caminatas largas, comidas simples hechas con cuidado, momentos de quietud que antes confundía con soledad. Por primera vez no intentaba ser suficiente para nadie más. La investigación por mala fe avanzó sin que Alloan tuviera que involucrarse activamente. Supo, por comentarios breves de Miranda, que las finanzas de sus padres estaban mucho peor de lo que imaginaba, y que el intento de curatela
Había sido un movimiento desesperado, casi final. Esa información no le produjo satisfacción ni culpa, solo una distancia definitiva. Entendió que rescatarse no implicaba rescatar a otros. En ese punto, algo se acomodó de forma irreversible. Dejó de sentirse responsable por decisiones que nunca tomó. La narrativa de hija defectuosa se disolvió sin ceremonia, reemplazada por una verdad más simple y más firme. Había sido autónoma incluso cuando no tenía permiso para hacerlo. Hoy, cuando Aloan mira hacia atrás, no lo hace con rencor ni con orgullo exagerado, sino con una claridad tranquila que antes no conocía. Entiende que la vida que construyó en silencio era, desde el principio, una forma de resistencia. Cada decisión pequeña, cada renuncia, cada noche en la que eligió la estabilidad en lugar de la aprobación, fue una base invisible que la sostuvo cuando intentaron derrumbarla. Ya no siente la necesidad de justificar su distancia, ni de explicar su historia completa a quien no la merece. Aprendió que no todas las batallas se ganan enfrentando, algunas se ganan sobreviviendo con coherencia. Su hogar, su trabajo y su legado ya no son refugios defensivos, sino espacios de permanencia real. La historia no termina con una reconciliación ni con una comprensión total de todo lo vivido, y eso está bien. Termina con Aloan viviendo sin miedo, sin vigilancia y sin la carga de demostrar quién es. Sabe que hubo intentos de reducirla, de administrarla, de narrarla desde afuera, y que ninguno tuvo éxito porque su vida ya estaba escrita con hechos. Hoy camina por la ciudad con la certeza de que la autonomía no necesita testigos para ser válida. Y si comparte esta historia ahora, no es para exponerse, sino para dejar constancia de algo simple y profundo. Incluso cuando nadie te ve, incluso cuando dudan de ti, es posible construir una vida tan sólida que ningún intento de control logra romperla.